Buena gente, ¿cómo andamos? Hello, hello. Buenas todas. ¿Qué haces, Ma? ¿Todo bien? ¿Cómo haces, Mati? ¿Cómo anda, Gonzi? Acá tomando unos matecheli. Que le pedí a la señora de la casa, por favor, que me haga. ¿Qué hace Brian, querido? Papurri. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mira, Gonzalito, mira lo que tengo que andar tomando el mate. ¿No te parece? Qué vergüenza. El famoso matecito, podríamos decir, egocéntrico de la Maya. Para los que me escuchan, Maya es mi mujer, por las dudas, estoy tomando en uno de esos mates de goma, que son un desastre, pero bueno, a ella le gustó, quiso traer eso de Argentina. Sí, el famoso mate legendario, Mati. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿La música no molesta mucho? Si no la bajo un cachito. No sé cómo lo ven. Bueno, yo creo que una de las cosas primero, novedades que les tengo que comentar, porque la idea del podcast de hoy es lo que hay, Brian, es lo que hay. Una de las novedades que le tenía que comentar, o sea, la idea del podcast de hoy es prácticamente hacer una retrospectiva de cómo comenzó, digamos, mi carrera, ¿sí? Una charla tipo motivacional, se podría decir, con mate de por medio. Y comentarles algunas cositas. Bueno, de a poquito voy aumentando las capacidades del canal. Como verán ahora, se ve bien, se ve perfecta la cámara, ¿sí? Compré, vamos, Black Friday, compré unas lámparas ahí, bastante muy baratas, todo. Que la verdad también bastante chulas, che. Así que de a poquito vamos mejorando. Próximo paso es el micrófono, que creo que este se escucha bastante bien, pero si podemos tener uno bien propio de podcast, venga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, me gustaría contarles primero cómo fue la seguidilla de pasos, ¿sí? Que llega para que se origine lo que es Gentleman Programming. ¿De dónde sale? ¿Sí? Todo esto empezó más o menos hace unos 7 años, más o menos, algo así. Prácticamente, bueno, mis padres no querían que yo trabaje. Eran los clásicos, terminar la universidad y después empezás a trabajar. Pero bueno, se empezó a trabajar. Porque yo, en mi parecer, yo creo, me lo pueden discutir. Yo creo que trabajar a la par de lo que uno está aprendiendo en la universidad es lo que más nutre, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, bueno, yo al inicio de la carrera también me la tomé así. Yo siempre fui una persona que desde muy chico me gustaba indagar todo el tema de lo que era la tecnología, celulares, un poco de todo, ¿sí? Siempre estuve muy ligado con la tecnología. Yo me acuerdo que antes de entrar a la universidad, por ejemplo, va a parecer muy viejo lo que estoy diciendo, pero bueno, cuando salieron los primeros teléfonos con Android, ¿sí? Es verdad, 2010 empezó en la universidad, Brian. My God. Cuando empezaron a salir los primeros teléfonos Android, una de las cosas que yo fui haciendo, porque no tenía un teléfono Android, era empezar a indagar sobre el tema de las ROMs. ¿Sí? Para los que no saben lo que es una ROM, prácticamente es el sistema operativo, ¿sí? Propio de Android o de cualquier otro sistema operativo que uno lo puede montar en un dispositivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a indagar un poquito sobre esto, yo me acuerdo que tenía un teléfono HTC con Windows, ¿sí? Los primeros teléfonos con Windows que habían salido. Así que imagínense hace cuánto que fue esto. Y yo quería tener Android, no quería tener Windows. Entonces empecé a indagar y... A ver, tenía... ¿cuántos años tenía? No sé, supongo que 14, 15 años. Bueno, con 15 añitos ahí indagando en internet, conexión DSL, la clásica que enchufabas el router y si llegabas a llamar por teléfono te cortaba el internet. Bueno, más o menos de eso. Porque en Argentina tardó en llegar toda la movida de ¿cómo es? DSL. Entonces empecé a dar sobre eso y porté mi primer sistema operativo Android en un teléfono de Windows. ¿Viste?
pude poner el modo bootloader, todas esas cosas, que es para poder implementar, digamos, justamente modo que entran los desarrolladores para probar cosas. Y ahí monté mi sistema de Android. Entonces, cuando entré a la universidad, yo entré como, esto es una pavada, esto es facilísimo, esto lo hacemos en 2 minutos y ya está. Entonces, yo me acuerdo que mis padres, como unos genios que son de toda la vida, me habían comprado las famosas netbooks. Y yo, una de las cosas que tengo con las cosas nuevas, que creo que aquí mi amigo Gonzalo es igual, le cuesta muchísimo sacarle los papelitos, esos que se vienen pegados en la pantalla, los bordecitos, eso, ¿viste? Cuando no se raya, como cuando viene embalado, me cuesta muchísimo. Y Brian, por ahí te acordás que nosotros peleábamos porque ustedes me lo querían arrancar. Bueno, cosas de la vida. Entonces yo iba con mi netbook ahí a la universidad. Y los primeros 2 años de mi carrera, primer año de mi carrera, porque el segundo ya me di cuenta, me ponía a jugar al Doom en vez de estar escuchando la charla. O sea, yo les voy a dar una retrospectiva de todo, de cómo fui cambiando mi personalidad a medida que va pasando el tiempo. Entonces, empecé así. Empecé ahí jugando al Doom. De una cosa pasa a la otra. Obviamente, hay algunos cursos que repruebo. Dije, algo está pasando. Entonces ahí me puse a dar cuenta que hay que tomárselo en serio, ¿sí? En la universidad hay que tomárselo en serio. Entre todo este tiempo mis padres igualmente no querían que, obviamente, que trabaje. Querían que yo estudie, ¿sí? Que me meta full con el estudio y una vez que termine, ahí me pase a trabajar. Y yo digo, no. En un momento de mi vida dije, no, esto no va a pasar. Entonces, ¿qué hice? Primero, puse las cosas en orden. Me puse al día. Me acuerdo que empecé a programar. Bueno, era el primer curso de introducción a la informática. Lo repetí 2 veces. Desastre. Es uno de los cursos más fáciles al principio que hay. Entonces, ¿cómo me lo tomé en serio? Todas las cosas que había que hacer, todas, no usaba la computadora. Usaba papel. Escribía todos los códigos en papel. Los trataba de resolver. Y una vez que los terminaba, que en mi cabeza los solucionaba, ahí probaba con la computadora. ¿Cómo terminó? Aprobada el curso, la primera. A la tercera. Pero la primera que empecé a implementar esta nueva forma de ser. De ahí sigo. ¿Sí? En esos tiempos también, cuando empezaba, como cambié mi manera, empecé de que no me importe nada a que me importe demasiado. ¿Sí? Cuando me importa demasiado, pasa todo lo contrario. Empieza a, digamos, a tener beneficios. Pero esos beneficios vinieron en contra también, porque me sobreexigía demasiado. Y yo me acuerdo que hacíamos juntadas. Por ejemplo, en ese momento yo vivía solo. Yo me fui a vivir solo más o menos a los 17. Me fui a vivir solo. Entonces ya hace mucho que estoy viviendo solo. ¿Y qué hacían? Los chicos venían a casa a estudiar. Pero venir a casa a estudiar significa el día antes del parcial nos poníamos a estudiar, ¿sí? Yo ya venía estudiando de antes, pero ese día con todo. Y yo me acuerdo que veníamos con las bebidas energizantes, las 5 bebidas energizantes, las poníamos en el escritorio, funga, íbamos tomando, íbamos a rendir. No aprobábamos, ¿sí? Porque estábamos cansados, estábamos muertos, estábamos quemados. No hay necesidad de estar quemados. Entonces, ahí fue cuando vi la otra parte. Ok, no hay que tomárselo súper en serio, pero hay que estar en un estado intermedio, ¿sí? Por ejemplo, vas a la clase, prestás atención, pum, mirás, aprendés, tomá los conocimientos, preguntá. Preguntar es importantísimo, ¿sí? Y es más, eso me dio una de mis primeras soft skills para la hora del trabajo. El preguntar y quedar bien con el profesor. Ahí me empecé a dar cuenta que podía tener tipo un juego con la gente, ¿sí? En las cuales, siendo lo que la otra persona espera, a veces podés ganar terreno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que ser honesto, hay que hacer las cosas bien. Yo me acuerdo que uno de los profesores, hasta uno de los últimos años, yo estaba trabajando, estaba en 1000 cosas. Y hay veces que tenía que trabajar durante el horario de universidad, ¿sí? Yo estaba
estaba estudiando, estaba ahí en la clase, pero me llegaban mensajes de trabajo. Porque yo trabajaba full time, pero tenía que, o sea, pedía las horas de universidad. Entonces, mientras yo iba estando en la clase, iba contestando los mensajes. Entonces, al final del curso, en vez de irme, me quedo con el profesor y le digo, profesor, le quiero comentar algo, le quiero comentar que no es una falta de respeto, no estoy con el celular por gusto, yo estoy tratando de prestar atención a su clase y quería comentar solamente esta situación para que usted no tenga un resentimiento hacia mí y no lo sienta mal. ¿En qué terminó todo? Que hasta el día de hoy yo le llego a mandar un mensaje a ese profesor, se acuerda de mí y me sigue diciendo que soy uno de los mejores estudiantes que tuvo. Pero por un tema de que fui con honestidad. Siempre voy con honestidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, remontamos a la parte de atrás. Entonces, llego a este nivel intermedio. ¿Cuál es el nivel intermedio? Bueno, yo sé que tengo un examen en tanto tiempo. Perfecto. Me hago digamos, un cronograma con este día estudio, este día estudio, este día estudio, perfecto, de tal a tal hora. Y entre esos cronogramas voy diciendo qué temas voy estudiando. Y la metodología mía de estudio era siempre, bueno, empiezo a estudiar, me leo la primera temática. Perfecto. Termino y la repito en mi cabeza, ok. Pero con mis palabras, nada mental, con mis palabras. Entonces, de esa manera, ¿qué hacía? Leía el tema, lo comprendía, lo repetía con mis palabras para realmente que se me establezca. Si hay algo que no me quedaba, lo volvía a leer, lo entendía y decía todo de vuelta y que me quedara en mi cabeza. Después, al segundo día de cronograma, estudiaba la segunda parte. Pero a la hora de decir la segunda parte, decía la primera y luego la segunda. Y lo mismo, si me equivocaba con la primera y me equivocaba con la segunda, repetía todo nuevamente el proceso. Es más, los chicos acá, Mati y Gonza, sabrán que yo me ponía a estudiar heavy, ¿sí? Más cuando era antes de parcial, porque igualmente me ponía medio loco, pero un poquito más relajado ya, ¿sí? Eso de quedarse a la noche estudiando, nada. Entonces, esas cosas fueron formando un poco, ¿sí?, las responsabilidades que antes no tenía. Porque hay una realidad, que es que antes, más de uno le habrá pasado, cuando iba a la universidad, era ir a la universidad, salir a la universidad, todo el día libre, estaba así, series, películas, videojuegos, ¿sí? Bueno, entonces empiezan a asumir otras responsabilidades. Más o menos antes de terminar la universidad, 3 años antes, más o menos, me puse a trabajar, mi primer trabajo. Ahora empieza el ámbito laboral. Me pongo a trabajar en una empresa de mi ciudad. Se llamaba Making Sense, ¿sí? Era una empresa que la verdad que estaba interesante en el sentido de que yo trabajaba en el área de marketing. Mi primer trabajo fue primero todo lo que era maquetación de mails, ¿sí? Que aunque no lo parezca era muy difícil. Igualmente cuando entré me preguntaron, y aquí viene la pregunta base que define al programador. Hola Alan, ¿cómo andás? Bienvenido. En esta entrevista me gustaría hacerte la primera pregunta. Sí, digo. ¿Querés ser frontend o querés ser backend? ¡Pum! Primer pregunta. Yo no... Nada. Yo no sabía nada, ¿sí? Fui sin saber nada. Yo lo que hice, que esto lo pueden pedir, generalmente las universidades lo tienen, para empezar a involucrarse en el ámbito laboral. Las universidades tienen la posibilidad, tienen como asociaciones para hacer pasantías, ¿sí? La mía era una pasantía al principio no pagada, ¿sí?, en la cual yo iba a trabajar de manera gratuita y luego me contrataron y me le hicieron, creo que era algo así, le hicieron paga. Ahora, obviamente pago mínimo, pero pago. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo dije, bueno, a ver, la verdad, estoy abierto a cualquier tipo de idea, lo que venga. Yo quiero aprender y vengo a trabajar con hábitos de aprender. Y quiero que esa frase sigue perdurando y sigue definiendo mi forma de ser en lo profesional. Es increíble, pero hasta el día de hoy yo siempre pongo, y creo es una recomendación, siempre pongo lo personal antes de lo económico a la hora de qué es lo que voy a ganar en un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, cuando me hacen esa pregunta digo, lo que venga.
ok, tenemos una oportunidad para entrar a la parte de marketing. Necesitamos una persona que se encargue de maquetar todo lo que son campañas de email, que esto, que lo... Bueno, venga. Entonces mis primeras herramientas fueron Dreamweaver, el famoso Dreamweaver, que hasta el día de hoy muy pocos utilizan, generalmente para este tipo de cosas y para gente que no programa. Y cuando empiezo a utilizar Dreamweaver, para darse una idea, es un editor, piensa como el Visual Studio, pero es visual, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes van escribiendo lo van viendo en pantalla al mismo tiempo en la parte de arriba y lo pueden tocar y lo pueden editar. Entonces, ¿de qué manera se maqueta un mail? Bueno, aunque ustedes no lo crean, prácticamente me daban una campaña, ¿sí? Que era una imagen, un TXT iba a decir, un JPG, lo recortaba en partecitas para identificar partes, ¿sí? Y todo el mail se maquetaba por medio de tablas y columnas, ¿sí? Filas y columnas, o sea, usando tables en HTML. Y cada una de esas filas y cada una de esas columnas iba a tener una imagen. Entonces, si uno, por ejemplo, tenía dentro de esa imagen un loguito de Twitter, Facebook, cosas por el estilo, eso era un recorte que contenía la imagen de Twitter. ¿Y por qué se hace así? Porque ahí le podías poner un anchor para tocarlo y que te lleve al Facebook o al Twitter de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Eso es muy fácil, ¿sí? Llegó un momento que progresé muy rápido y tenía todo el tiempo libre del mundo. Y cuando llego todo el tiempo libre del mundo, era todo el tiempo libre del mundo. Me daban una campaña y la hacían en 10 minutos, como máximo. Cuando por ahí antes tardaba 2 horas, ¿sí? Entonces me daban 5 campañas y yo en 1 hora ya tenía todo listo. Y no había más campañas, ahí quedaba, no había más campañas de mail. Entonces, obviamente, cuando me confié demasiado, ¿qué pasaba? Llegaban errores. Y un error en una campaña de mail es lo peor que puedes hacer, porque vos estás mandando ese error a una lista finita pero inmensa de clientes, ¿sí? De personas que están suscriptas. Entonces ahí fue cuando me dijeron: ok, Alan, sos buenísimo, sos muy rápido, sos muy todo, pero necesitamos transformar algo de vos. ¿Qué? Y esto es algo que hasta el día de hoy se me complica. Nosotros necesitamos que bajes de intensidad y que subas en calidad. Porque una cosa es hacer cosas rápido, de manera intensa, y pum, 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 la saco barra, gracias, que a veces sirve. Y otra cosa es hacerlo bien, ¿sí? Entonces hay que, de vuelta, los equivalentes de nada y mucho no sirven. Hay que buscar el punto intermedio. Entonces uno tiene que hacerlo de la manera más correcta posible dentro del tiempo más corto posible. Esa es la realidad. Si al principio el tiempo de uno no es tan corto para poder llegar a ese nivel de calidad que uno espera, no importa, después se va a cortar, pero primero vamos a la calidad, vamos a buscar hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, de ahí busco abrir un poquito más, ¿sí? Los horizontes, y me paso a mi segunda empresa. Y aquí ya entro directamente como frontend developer, ¿sí? Primer proyecto que me ponen, ya esto era para una empresa internacional enorme con todas sus cosas. Primer proyecto que me ponen, maquetador. Ok, empiezo a ser maquetador, pero sin Dreamweaver, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba, que me olvidé de comentar en el primer trabajo, era que yo siempre buscaba hacer algo, no quedarme estancado, ¿sí? Porque yo les dije, en 1 hora terminaba un trabajo de 8, ¿sí? O sea, todo el día de trabajo se terminaba en 1 hora. Entonces, ¿yo qué hacía? Ok, me ponía a investigar algo. ¿Alguien me podía ayudar? No. Bueno, me pongo a investigar. Y ahí encontré Angular. Ahí encontré Angular. Y mi amor por la parte front. Angular en su momento era como el primer single page application de en serio que utilizaba MVC y que era increíble. MVC es el patrón Model View Controller. Por las dudas lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a indagar y empiezo a gustar. Y hago una pequeña aplicación. Era una aplicacioncita que era el famoso lista de tareas, ¿sí? Que podía utilizar. Entonces empecé a utilizar mi propia aplicación para mi trabajo, ¿ok? Mi lista de tareas es terminar esta campaña, hacer esto, hacer el otro. Entonces, una de las cosas que vi es que, ok, ya terminé la aplicación y ¿qué hago ahora?
Entonces ahí me empecé a meter, ok, no sé, accesibilidad. Bueno, agarro, voy a poner un color picker y según el color que yo ponga, se me va a cambiar el background, se me va a cambiar los botones y todo. Listo, lo hice, perfecto. Entonces ahí empecé a aprender y empecé a indagar. Entonces, ahora cuando entro a esta nueva empresa, vuelvo a maquetar, ¿sí? Vuelvo a maquetar puramente HTML y CSS. Una de las cosas que me había pasado en la primera empresa que no trabajé con Angular, sino que indagué en Angular, totalmente diferente. Entonces, bueno, me pongo con eso. Cuando estaba programando en eso, me doy cuenta que también lo que hacía en HTML y CSS lo hacían muy rápido y lo hacían 10 minutos y ya estaba. Y yo quería más. Y me pasaba también que yo quería leer lo que hacían las otras personas, porque en ese momento era un proyecto enorme, totalmente remoto. Yo iba a las 7 de la mañana, tenía que estar en el trabajo. Es más, yo entraba antes que el guardia, casi. Me quedaba esperando afuera siempre al guardia que me abra, porque era un proyecto que el cliente solicitó que nos teníamos que levantar temprano y cosas por el estilo, porque ellos tenían un horario diferente. Entonces digo, bueno, también me puse a indagar, porque en el proyecto de estas personas que trabajaban con Angular eran buenísimas. Y yo quería ver el código y no lo encontraba. No había forma de entenderlo. Entonces ahí me tocó mi segundo proyecto. Quedé muy bien con el primer proyecto, por las dudas, todo perfecto. Voy a mi segundo proyecto. En este segundo proyecto, ahí sí. Angular Developer. Perfecto. Y empecé a aprender, me hicieron una introducción cortita, y después yo. De vuelta. Dentro del proyecto, llegué a mi piso. Yo sentí que llegué a un piso, ¿sí? Porque una de las cosas que a mí me pasa es que cuando yo avanzo y llega un momento que veo, ok, hace mucho que estoy aprendiendo siempre y haciendo siempre lo mismo. Me estanco. Yo siento que me estanco. Cuando hago las cosas iguales durante mucho tiempo, me estanco. Y hay veces que está bueno, a veces que está malo. Porque a veces que por sentirse así se pierden oportunidades. Bueno, eso lo podemos ver un rato. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Para darse una idea, ¿sí? Yo siempre tuve un buen nivel de inglés. Entonces yo era un junior advance, porque me subieron el seniority un cachito. Yo era junior advance trabajando para esta empresa y yo era la persona que daba los demos al cliente. Entonces no cuadra. Realmente no cuadra. Entonces, bueno, en todo esto ahí me ofrecen un tercer trabajo. Y esta es una táctica que se las puedo decir, que es muy interesante, por ahí les guste. Y es lo siguiente, cuando uno empieza en una empresa, generalmente todas las empresas, más las grandes, tienen como una política que es, ok, cuando uno empieza a trabajar, ¿sí? Entra con un seniority. Ok. Si vos sos una persona que aprende, indaga y crece profesionalmente muy rápido, ¿ustedes creen que le van a subir seniority? Equivocados. La mayoría de las empresas grandes tienen una política que dicen, ok, a los 2 años de estar en la posición que está, se hace una evaluación de seniority. Y yo creo que esta política no tendría que estar tanto para las personas que recién empiezan. Porque yo conozco mucha gente muy buena en lo que hace, que por ejemplo hace, no sé, es más, conocí la historia de un chico que hacía 1 año, que desarrollaba 2 años. Y él era semi-senior. En 2 años era semi-senior. Y podía un poquito más y llega a senior. Tranquilamente, ¿eh? Entonces, ¿es justo para esa persona que no le suban el seniority? ¿Por un tema de políticas de la empresa? Esa es una de las cosas que a mí no me gusta, ¿sí? Entiendo que es por algunas cosas a nivel económico, obviamente. Porque la empresa, si sube el seniority, sube lo que tiene que pagar. Entonces... y aparte hay una cosa de más. Digamos que la empresa contrata a alguien para una posición, por un proyecto. Es porque generalmente en las empresas que son software factories, al cliente le cobran por esa persona. Y si vos le subís el seniority a ese chico o a chica y el cliente no lo quiere pagar, porque dice, está bien, vos le subiste el seniority, pero yo no se lo voy a pagar ese aumento. Porque vos me lo vendiste como semi-senior y yo estoy pagando un semi-senior. Si el de ahora es senior, bueno, fantástico. O me conseguís otro o no sé. Yo no te lo voy a pagar. Entonces ahí la empresa se tiene que... ¿sí? Tiene que aumentarte a vos el salario, cubrir la diferencia y seguirle cobrando menos
al cliente. Entonces, hay cosas que las entiendo, que son así. Pero a nivel de profesional de uno, duele, ¿sí? Duele y mucho. A mí en ese momento me dolía muchísimo. Entonces, bueno, hay una buena táctica que es cómo aumentar el seniority lo más rápido posible. Y esa es cambiando de trabajo. Y esa es la que hice yo al principio. Entonces, por ejemplo, de mi primera empresa era junior. Cuando me hicieron la oferta para la segunda empresa, lo primero que te hacen, ¿qué es? Bueno, te subo el seniority y justifico el aumento de dinero que te quiero pagar. Entonces entré como junior advance. La tercera empresa, ¿qué hizo? Entras como semi-senior y te aumenta un poco el salario. Entonces entré como semi-senior y me aumentaron un poco el salario. Esta tercera empresa, la verdad que trabajaba horas extra, me superponía, aprendí muchísimo, porque la verdad que con las problemáticas que venían muchas soluciones. Y al tener muchas soluciones, ganaba experiencia. Y como ganaba experiencia, me sentía más capaz y demás. Entonces, ahí viene mi cuarta empresa. La cuarta empresa me hizo exactamente lo mismo. Me dijeron, bueno, te contratamos como semi-senior advance por mucho más dinero en ese momento. Muchísimo más dinero. Y una posición así asada dentro de la empresa. Era una empresa grande. Y la verdad que la adoraba esa empresa. La adoraba. No les voy a decir cuál es, pero bueno, si entran en mi LinkedIn se van a dar cuenta. Pero bueno, lo digo. Mi empresa favorita hasta ahora, en la que estuve trabajando, yo siempre venía cambiando cada un año de empresa. En esta me quedé 3, ¿sí? Así que dense cuenta, 3 años. Y en esta empresa que se llama Bellatrix SF aprendí muchísimo. Y lo bueno que tenían es que se daban cuenta que yo sabía, que estaba aprendiendo y que hacía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Me aumentan a senior. Al primer año me aumentan a senior. Yo, contentísimo. La verdad que contentísimo. Entonces, una de las cosas que yo fui buscando, ¿sí? Y que vi que en esta empresa tenía la posibilidad, era de expandir mis soft skills. No tanto las hard skills, ¿sí? O sea, no tanto a nivel código. A nivel código ya estaba bastante capacitado, hacía muy bien lo que quería. Pero, esto es algo que se lo súper recomiendo. Cuando ustedes entran a una empresa, busquen las debilidades de la empresa. ¿Sí? Es feo, ¿eh? Parece feo lo que digo, pero no. Busquen las debilidades de la empresa. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes encuentran una debilidad y encuentran la forma de resolverla y lo charlan, por ahí le están haciendo un muy buen trabajo a la empresa, sin darse cuenta. Y por ahí van a crecer en algo. En mi caso, ¿qué fue? Dar clases. Empecé dando clases, ¿sí? Yo me ofrecía para dar webinars. Entonces, yo siempre trabajé remoto, ¿sí? En esta empresa trabajé siempre los 3 años de manera remota y me conocía todo el mundo. Y era una empresa que solo tenía 600 empleados, más o menos. Tómale, déjalo. Eran 600 empleados y todos me conocían. Porque todas las personas que estaban en la empresa me veían en los webinars y veían que, por ejemplo, era ganador de generador de contenido de la empresa año tal. Entonces, me veía mi carita, siempre estaba por ahí. Entonces, bueno, me di cuenta que esto venía desde la universidad. Que en la universidad, una de las cosas que más me gustaba hacer a la hora de estudiar con mis amigos, que era enseñar. Siempre me gustó enseñar. Entonces, cada vez que yo estaba dando, por ejemplo, una idea o un conocimiento a alguien y veía que la otra persona hacía, que le entraba la idea, algo me llenaba, ¿sí? Algo me llenaba. Entonces, esto me di cuenta que lo podía pasar a lo que yo sabía de programación, ¿sí? Y que, como les decía al principio, no tuve nadie, ¿sí? No tuve a nadie. Sí, me enseñaron a usar Dreamweaver y esto y el otro, pero Angular lo aprendí solo, leyendo solo, haciendo solo. En ese momento no existían estos super canales de comunicación como Code Academy y Platzi y este tipo de universidades virtuales que yo me puedo unir y voy aprendiendo cosas, viendo videitos. Eso no estaba, había que agarrar, leer el libro gordo de JavaScript que era
jeroglíficos para los que recién empiezan. Y es normal, es muy normal. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que me gustaba aprender. Listo. Y me gustaba enseñarlo. Porque enseñarlo aprendía. Entonces, en la universidad, ese era mi otro método de estudio. Yo decía, bueno, nos juntamos, yo te lo explico, y como yo te lo explico, lo trato de entender. Y como yo lo entiendo, para que a vos te quede, me quedaba a mí. Entonces, eso mismo empecé a hacer en la empresa. Dije, bueno, quiero dar webinar. ¿Me dan el espacio? Sí. Me encanta esta empresa. Fantástico. Entonces, empecé a dar clases. Empecé a dar webinars. Empecé a dar... es más, fui presentador y speaker en Meets de 200, 300 personas. Ningún tipo de presión. Y me di cuenta que la gente entendía y aprendía. Entonces dije, esto es interesante. ¿Sí? Esto es interesante. De ahí empecé a dar más clases, más clases, más clases. Me hice entrevistador dentro de mi empresa. Tengo prácticamente, donde yo fui entrevistador, unas 200 entrevistas hechas, más o menos. Porque prácticamente hacía 6 o 7 en la semana. Era increíble. Casi todos los días era una entrevista. Y me buscaban mucho porque... Bueno, la persona del otro lado, cuando yo le hacía la entrevista, salía aprendiendo. Y salía teniendo una muy buena noción de la empresa, ¿sí? Entonces, eso hacía dos cosas. Uno, obviamente, mejoraba el estatus de la empresa, porque la persona que salía entrevistada decía, ah, no sabes qué bien que me trataron, no sabes qué bien que salí, cómo aprendí. Y otra, de vuelta al mismo concepto. Si yo te voy a entrevistar de algo, tengo que estar muy seguro de lo que te estoy entrevistando. Entonces lo tengo que aprender. Si lo aprendo, lo entiendo y lo puedo pasar, ese conocimiento, significa que yo lo tengo súper asumido ya dentro y me va a ayudar a mí a ganar una experiencia. Entonces, eso mismo fue lo que fui haciendo en la empresa, ¿sí? Para crecer yo profesionalmente. Bueno, después surge la posibilidad, por unos temas políticos y cosas por el estilo que no voy a entrar, porque no quiero hablar de política. En cuanto a Argentina, digo, vamos a España. Mi mujer, es más, salió, sí, Brian, exactamente, por las dudas, gente. Brian dice, además de que aprendían, entendían, seguramente se motivaban a querer seguir creciendo. Y es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y yo creo que, es más, tener una persona que te apoye en tus decisiones y que quiera hacer cosas es fundamental. Es fundamental. Y hay mucha gente que no la tiene. Y eso me mata a mí. Es feo desarrollar solo sin ningún tipo de apoyo, ¿sí? Empezar a hacer algo, cualquier cosa en la vida, solo, sin ningún tipo de apoyo. Yo en mi caso, por suerte, tengo a mi mujer, que es una genia. Que fue la persona que, como venía diciendo, que me dijo, Alan, ¿qué te parece si nos vamos a otro país? Bueno, ¿dónde querés ir? Quiero ir a España. Quiero ir a España. Ok, ¿dónde querés ir a España? En Barcelona. Ok, porque tengo familia y bueno. Vamos a hacerlo, dije. Justo en ese tempito teníamos dudas todavía. Pero cuando justo estábamos en la, digamos, terminando el tiempo de vamos o no vamos, me tratan de robar en mi casa. Entonces dije, no vamos. Ahí no hubo ningún tipo de ¿cómo es? De duda ya. Entonces, bueno, ¿qué hice? Para la gente que se quiere ir a otro lugar, súper recomendación. Van a LinkedIn y van a poner que viven en ese lugar donde ustedes quieren ir. Si ustedes quieren ir a España, si quieren ir a Irlanda, si quieren ir a Polonia, donde sea, van directo y van a poner en LinkedIn que viven en ese lugar. ¿Por qué? Porque las ofertas que le van a llegar van a ser en ese lugar, ¿sí? Entonces, paso número 1, puse mi LinkedIn como que está viendo en España, en Barcelona. Perfecto. Segundo paso, hacer entrevistas. Obviamente, a la hora de preguntarme, bueno, Alan, a ver cuándo podés venir a España. ¿Cómo a España? Me decían, a la oficina, te decíamos. No, yo estoy en Argentina. Ah, entonces ahí va la hora de, ok, hacen una ¿cómo es? Una tarjeta de trabajo o algo para que yo pueda ir y cosas por el estilo. Bueno, conseguí una empresa que lo hacía. Entonces,
una de las cosas que le va a pasar también es que la empresa no les va a hacer ninguna oferta ni nada por el estilo hasta que ustedes no puedan ir. ¿Sí? Y esto es muy normal. Una vez que ustedes llegan a España, se hacen residentes o lo que fuese, ahí les dan la green card. ¿Cuál es el tema? En este caso, yo la podía sacar por... ¿cómo era? Profesional altamente cualificado, se llamaba. Para poder ser profesional altamente cualificado dentro de otro lugar, ¿sí? De otro país, uno tiene que, tener un trabajo de hace 5 años, en lo que, digamos, la profesión que uno quiere ejercer dentro del país. Tiene que tener título universitario. Yo no tenía título universitario porque me había recibido, pero tardaba como un año. Y yo en ese momento habían pasado 5 meses. Pedí, por favor, a la universidad que me lo apuren. Me lo pudieron apurar. Pero, ¿qué hizo? Justo antes de venir para España, trabajé muchísimo. Estaba 12 o 13 horas por día. Pude juntar un buen ahorro gracias a eso. Me casé en ese mismo tiempo. Pero por gusto, no por un tema de decisión estratégica, digamos. Entonces, bueno, junté un ahorro, me vine para aquí. Dije, bueno, venimos para España. Sigo trabajando, porque yo trabajaba de manera remota. Trabajaba para Argentina. Me tenía que, obviamente eran diferentes horarios. Terminaba trabajando hasta las 10 de la noche, una cosa por el estilo. Nuevamente, cambiarse a un país, cualquier cambio es difícil, pero cambiarse a otro país y adaptarse es complicado, realmente es complicado. Entonces, bueno, pude conseguir el estado de... ¿cómo es? De profesionalmente cualificado y empiezo a trabajar en la empresa. Fantástico, empiezo a trabajar, pero contentísimo. Hasta que no estuve más contento. Porque, nuevamente, ¿qué pasó? Entré a la empresa, hice lo que siempre les digo. Miren debilidades. Encontré debilidades. Las oferté. ¿Cómo solucionarlas? Ofrecí hacer una comunidad, porque me di cuenta que no se compartía información en la empresa y cosas por el estilo. Entonces, nada, oferté. Que sí, les gustó mucho las ideas y todo, pero no se llegaban a implementar por X razón. No importa, no pasa nada. Entonces, me estanqué. Otra vez, me sentía que me estancaba. Y nada, dentro de todo el proyecto estaba bueno. Pude aplicar unas cuantas cosas que yo sabía. Pero tenía un problema. Nunca había empezado un proyecto de cero. O sea, en esta empresa que tuve 3 años pude hacer 3 proyectos de cero. Vale la pena decirlo. Pero 100% de cero. Entonces, tenía una idea. Pero quería hacer algo mucho más grande todavía, ¿sí? Hice prototipos y cosas por el estilo que salieron muy bien. Pude hacer aplicaciones también desde cero, como les decía, arquitectónicamente y tal. Pero la parte profesional que más me complicó en este caso era que era un proyecto que ya estaba empezado. Y que estaba empezado extraño, para no decir otra cosa, ¿sí? Yo venía a trabajar creo que con Angular versión 7 y el proyecto era Angular versión beta. Ni siquiera era Angular 2, era Angular beta, llegando al 2, ahí está. Entonces, bueno, me estanco, siento que me estanco. Ok, acá no progreso, acá no aprendo, no crezco, no nada. Entonces, me pongo a buscar empresa. Encuentro empresa, muy buena empresa, en la que estoy ahora, en este momento. Muy, muy buena empresa, estoy súper contento. Son unos kraken, son unos genios. Entro como prácticamente el líder frontend. Y nuevamente veo que se puede hacer. Y con esta manera de nuevamente ver debilidades y ver mejoras y cosas por el estilo, veo que había una falta de orden. Pero es una startup, como todas las startups, ¿sí? O sea, gente, si se van a una startup van a encontrar este tipo de cosas y es súper normal, por lo cual no es problema de la empresa, es normal. Entonces, ¿qué pasa? Vi que había un problemita de orden. Un problema de orden en el sentido de que, ok, había unos requerimientos, teníamos que especificarlos y no se estaba haciendo. Entonces digo, bueno, si ustedes quieren, soy Scrum Master. Soy frontend yo, 100% frontend. Me dedico a, es más, soy especialista Angular ES6 y TypeScript.
Pero me ofreció ser Scrum Master. ¿Y por qué? Porque, nuevamente, ok, me encanta especializarme en lo que me gusta, me apasiona. Pero quiero crecer. Y crecer significa a veces hacer cosas que uno no está acostumbrado. Y acá yo ya venía aprendiendo cosas nuevas. Como les decía, todo este tema de tutelaje, este tema de enseñanzas y cosas por el estilo. Y encuentro una nueva soft skill en estos 5 meses en lo que estuve, que es la de management. Y me encantó. Y lo mejor es que, por suerte, me dijeron que lo hacía muy bien. Entonces, me empecé a indagar más, empecé a ver que era o sea, tenía experiencia, pero desde el lado del desarrollador, no desde el lado de la persona que lo hace. Entonces, aprendí lo que es un Scrum, aprendí, pero de manera real, digamos, a liderarlo, a hacerlo, a hacer un sprint planning, una grooming meeting, una retro, que son, no importa qué son, ¿sí? Son temas de management, no importa. Lo que quiero que sepan es que yo los empecé a liderar cuando nunca en la vida los había hecho, ¿sí? Dentro de esto, empiezan los podcasts. Y acá empieza Gentleman Programming. Ahí piensen en su cabeza fuego artificial y cosas. Gentleman Programming. Bueno, cuando sale Gentleman Programming fue por lo siguiente. Y ahí les digo mi emoción, ¿sí? A hacer todo. Gentleman Programming es un canal que, aparte de que lo están viendo en este momento, es un canal que lo que yo busco es ayudar, ¿sí? La principalidad, objetivo de este canal es ayudar. De la misma manera que yo les contaba que al principio me fue muy difícil, en el sentido de que, digamos, me sentía solo a la hora de aprender, y esto de que no tengo la imagen de la persona delante que me ayude, ¿ve? Me encantaría yo ser esa imagen, ¿sí? Sí, te lo voy a cambiar, perdón. Gonza me está pidiendo que cambie el mate porque es una vergüenza. Horrible, pero bueno. Bueno, entonces, a mí me gustaría ser esa persona. En el sentido de que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, sea en el ámbito profesional, ámbito personal o lo que fuese, de este lado tiene un amigo, ¿sí? Un amigo que por ahí en este momento no lo conocen, o sí, le da timidez a la hora de hablar, pero todas las personas que me hablan, ya por ahí algún día haré una entrevista con alguno. He conocido mucha gente que me ha buscado en Instagram para decirme la verdad que me encanta mucho lo que haces, muy bueno, me pone muy contento, me motiva. Y yo del otro lado, pero me hace el alma así escapando del pecho. Además, estoy un poquito ya... pero bueno, son cosas que digamos que es lo que busco, ¿sí? Poder estar ahí, ¿sí? Para otra persona. Entonces, hay muchas cosas que trato de hacer de manera benéfica. En el sentido, por ejemplo, el canal este es totalmente benéfico. Yo no espero nada. Es gratis, es para el aire, ¿sí? Para el que quiera. Por eso también me tomo el trabajito. Esto es, obviamente, ahora, por ejemplo, desde el setup donde estoy, todo lo que fui comprando con ahorritos, ¿sí? Para poder hacer el podcast, tomarse el tiempo de editar los audios, subirlos a Spotify, subirlos al canal de YouTube, para que quede ahí tipo un backup de toda la información y todo eso. Lo hago con gusto, lo hago con ganas, ¿sí? Con cariño, se podría decir. Y esto viene nuevamente porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho para dar, ¿sí? Tenemos mucho para crecer. Y hay veces que falta una partecita, que falta una motivación o una ayuda o hasta escuchar algo que te entre la chispita. Esto está bueno, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que estoy leyendo en este momento, porque nuevamente mi mujer es prácticamente mi psicóloga, y me dice, vos tenés que leer este libro. No, yo no quiero leer porque los libros a la noche me duermo. Vos tenés que leer este libro. Bueno, el libro se llama ¿cómo se llama? El Club de las 5 de la mañana. Súper interesante, más para emprendedores y cosas por el estilo. Súper interesante. Hay muchas frases que uso durante los podcasts que vienen de ese libro. Y que habla mucho justamente de esto.
de que nosotros mismos somos personas que todos podemos ser héroes, por así decirlo, ¿sí? Cada persona puede ser un héroe, cada persona puede ser alguien que cambie el mundo. Solamente que la tecnología mal aplicada, la televisión, los malos usos del tiempo y cosas por el estilo hacen que la persona se ancle, ¿sí? Y no es así. Nosotros somos cada uno somos la frase, somos seres de luz, ¿sí? O sea, somos personas capaces. Todos tenemos capacidades, todos tenemos formas de hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, yo me recibí ingeniero, no puedo hacer un cálculo mental, no sé la tabla del 8, no puedo, no me sale mentalmente. ¿Sí? Es así. Hay gente que es buena en cosas, hay gente que es mala en otras. Es totalmente normal. Ahora, si me preguntas a un tema de programación, te lo puedo decir totalmente tranquilo y con gusto. Y ese es mi talento. Yo siento que es mi talento. Ayudar a otra persona es mi talento. Entonces, si haciendo algo, por más chiquitito que sea, puedo ayudar a otra persona, ¿sí? La puedo motivar a ser ese héroe que él quiere ser, porque todos tenemos aspiraciones, pero no estoy hablando de aspiraciones materiales, aspiraciones tontas de, ay, me quiero comprar esto, entonces quiero trabajar para tener plata para hacer esto. No, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es de poder llegar a ser lo que uno realmente quiere ser en la vida. Por ejemplo, obviamente, yo soy un friki, soy un tech friki, me encanta todo el tema de la tecnología. El día de mañana estoy pensando, me quiero armar una computadora, quiero comprar Play 5. Son cosas normales, que todo el día se pone objetivos a alguien, ¿sí? Nosotros nos ponemos objetivos. Pero si yo en el día de hoy tuviese que hacer una retrospectiva de mi vida, de mis cosas, y ver cómo lo logro, yo quiero ser una persona... Ni siquiera por reconocimiento, ¿sí? Porque una persona, el ser reconocido es algo que mucha gente quiere. El libro, por ejemplo, dice algo muy lindo, que es que me calmó un poco, que dice que nosotros, nuestra mitad de la vida, nosotros siempre la vamos a utilizar para buscar lo que queremos, ¿sí? Realmente buscar lo que queremos y nos ponemos a pensar cosas tontas, nos ponemos a pensar en cosas materiales, en que queremos esto, que queremos el otro, en necesidades que no son necesidades. Y recién a la mitad de nuestra vida es cuando nosotros que empezamos a buscar reconocimiento, buscamos calmarnos, qué es lo que queremos, qué objetivos tenemos. Y yo esto lo tengo hace mucho, que lo tengo dentro, que lo voy asimilando y que veo que realmente lo que quiero y empiezo a filtrar y a filtrar, y tema de maduración también eso, ¿no? Yo creo, por ejemplo, este año, con todo el cambio que hice y todo, fue donde más maduré a nivel personal y mental. Entonces, la verdad que eso también se los tiro a ustedes. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, siempre me gusta decir, y es por recomendación, ¿sí? Como de amigo que soy, no se las cobro. Por ejemplo, hace poco me estaba hablando un chico de República Dominicana, un crack, que siempre me manda mensajitos y todo, me contesta los Instagram y todo, que fue oyente de una de mis charlas cuando viajé a Colombia, porque estuve en Colombia dando unas charlas para la empresa Platzi, que es una universidad virtual, y de una charla de TypeScript. Y del día ese, que él me agregó y me iba hablando, la verdad que lo quiero mucho. Entonces esta persona me dice, mirá, ahora me voy a meter a la universidad, me voy a meter a esto, pero la verdad que no sé, entonces tengo miedo, estoy medio asustado. Y esto viene para todos, esto que voy a decir ahora viene para todos. Tómense las cosas como un challenge, ¿sí? Todos son challenges. Todos son desafíos, son cosas que vienen, son cosas que van a ocurrir, que van a estar en nuestra cara. Y hay una frase que dice lo siguiente, que todo el cambio que nosotros realicemos en nuestra vida, cualquier tipo de cambio, cualquier cosa nueva que surja, siempre va a ser duro al principio, a mitad de camino va a estar desordenado y recién al final va a ser algo bello, va a ser algo logrado, algo precioso, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo.
Si ustedes ven que están complicados, que están mal, que no está pasando lo que querían o lo que fuese, es porque todavía no llegaron al final. Están en la mitad del camino o al principio. La vida siempre le va a tirar cosas duras, le va a decir, bueno, no quedaste en este trabajo. No importa, no importa, fue un challenge. El haber hecho esa entrevista para ese trabajo fue un challenge. Fue una oportunidad. ¿Sí? Siempre vivimos rodeados de oportunidades. Si vamos a agarrar todas las oportunidades que tenemos, nos vamos a ahogar. ¿Saben cuántas entrevistas he fallado? Ustedes no tienen ni idea la cantidad de entrevistas que yo he fallado en mi vida. Todas estas cosas te hacen crecer. A mí me hicieron crecer. Yo he hecho entrevistas en las cuales no he salido adelante, como les digo, pero he aprendido un montón. ¿Por qué? Porque ahora, esa experiencia que tuve, vi qué preguntas me hicieron, lo puedo asimilar, puedo buscar las respuestas, puedo aprender algo que yo no sabía. Y que yo ir a una entrevista y que me digan, esto no lo sabías, es genial. Porque gracias a eso voy a aprender algo que yo ya sé que no tenía. A veces uno se estanca a nivel de aprendizaje también. A decir, bueno, hasta acá llegué, no sé qué más aprender. Hace una entrevista, trata de aplicar para algo. Ahí te van a decir qué es lo que te falta. Entonces, eso viene también con otra frase que dice que justamente con el tema de las oportunidades, que dice que día a día nosotros vamos a tener todas las oportunidades de poder demostrar nuestro talento. ¿Sí? No importa el contexto donde nosotros estemos. Siempre va a haber una posibilidad de demostrar lo que nosotros somos capaces. Y no tiene por qué ser profesional. ¿Sí? Es así. Y gracias a eso también, por ejemplo, estuve leyendo muchos libros y videos en cuanto a justamente a cómo encontrarse uno mismo y cosas por el estilo, porque me gusta indagar mucho sobre esos temas. Que por ejemplo, yo soy una persona que en este momento estoy muy encerrada, estoy todo el tiempo pensando y haciendo cosas. Entonces, cambiar también de trabajo, cambiar de por ejemplo, de contexto, ¿sí? Te nutre. Pero, ¿en qué sentido te nutre? Te nutre en que si vos, que ya estás acostumbrado, estás en este momento de tu vida, en este contexto, en este lugar, y haces lo que siempre haces, ¿estás ganando algo realmente? No. Entonces, cuando vos salís de ese contexto que vos estabas y te vas a otro lugar, te posicionás en otro ambiente del que no estás acostumbrado, que no aplicaste lo que sabés. A ver, por ahí sacás una nueva soft skill. ¿Qué sabes? Por ahí, a ver, no sé, a mí odio el reggaetón, pero por ahí me voy a escuchar un recital de reggaetón y me gusta. Y averiguo algo de mí que yo no sabía. Y eso es entendible y es lindo. Es algo lindo que pasa. ¿Sí? A ver, Patrushka, déjame contestarte. Primero de todo, pone lo siguiente. Yo soy una persona hipercuriosa, hace tiempo estoy con el tema de la programación autodidacta, pero hay tantos caminos que me pierdo un poco y es normal. Es más, si yo llego a ir, se lo súper recomiendo, hay un gráfico que se llama Developer Path, ¿sí? Que está el de programación frontend y también el de backend, y no sé si habrán sacado ya el de DevOps, estaban en eso, que prácticamente, creo que lo había hablado en otra charla, prácticamente es un gráfico de árbol, ¿sí? Un gráfico de árbol donde cada uno de los nodos es un tema a aprender, ¿sí? Si yo lo llego a poner ahora, en este momento, en pantalla, no entra en la pantalla. Por más que tenga una resolución 4K, obviamente, ¿no? A una vista que se pueda ver a simple vista, no va a entrar en pantalla, ¿sí? Es enorme. Y yo llevo 7 años programando y no sé todo y no lo voy a saber, porque todos los días salen cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, dentro de ese path, una de las cosas que van a descubrir es caminos que puedo llegar a tomar cuando llegué a un cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, sos frontend, fantástico. ¿Sabés JavaScript, HTML y CSS? Perfecto. Tenés estos frameworks a aprender, React, Vue, Angular, son los más importantes, perfecto. ¿Que ya sabés un framework? ¿Sabés Angular? Bueno, tenés que conocer esta y esta librería, tenés que aprender. Entonces, ese tipo de cosas nutren muchísimo. Así que, Patrushka, yo te recomiendo, si vos en el día de hoy, en este momento, ya tenés una idea, ya estás aprendiendo, ya estás aplicando algo, fíjate esto que te digo, el Developer Path, ¿sí?
Y ahí, por ahí lo puedes llegar a encontrar. Perfecto, ¿soy diseñador gráfico? No hay ningún problema. Ningún problema. Nuevamente, otra recomendación. Y es más, esto lo hacía yo, para aprender cosas nuevas. Existe también el clásico preguntas para entrevista, ¿sí? Hay páginas que lo único que se encargan es ponerte, por ejemplo, no sé, te ponen en pantalla las 15 preguntas más importantes de entrevista para tal lenguaje o tal profesión. Búscalas. Porque por ahí hablan de un tema que vos decís, a ver, esta la sé, esta no la sé. ¿Qué es esto? Y te pones a indagar y generas una experiencia. Así que ahí te lo recomiendo, fíjate porque ahí puedes llegar a ver otro camino que no tenías. A ver, que también dentro de diseño gráfico es impresionante la cantidad de cosas que hay, pero impresionante. Ahora, si hay de programación, aquí estoy. Cualquier pregunta que tengas, tira nomás, que no hay ningún problema. A ver, Brian, dijiste, llegar al objetivo y ver el camino que procesaste es un mimo al alma, es verdad. Esto sucede tanto en lo profesional como en la vida misma, y es así. Es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, donde mejor me siento, que hay gente que no le gusta para nada, pero en mi caso lo adoro, es frente a gente explicando algo. Me encanta. Es más, novedad. No sé si va a pasar. Si algún día hacen una votación y piden ayuda, vótenme. Me postulé para ser speaker en las TED Talks. No sé si las conocen. Que son charlas de la vida. Puede ser algo técnico, puede no ser técnico. Hay mucha gente muy linda que hace muchas charlas de diferentes temas. Por ejemplo, hay uno que era de cómo la tecnología está en el día a día entre nosotros y la mala tecnología. Hay algunas charlas que son, por ejemplo, que esta me interesó muchísimo porque en su momento los tenía, de cómo manejar el tema de la ansiedad y los ataques de pánico, y que de la ansiedad es buena en ciertos casos, no es mala. Entonces, tiene un poquito de todo. En mi caso, el tema que a mí me gustaría dar en esa charla es justamente el nexo entre un entrevistado y un entrevistador, que para mí es una unión simbiótica donde los dos se nutren de eso. Y eso es lo que me gustaría hablar. Por eso es un tema que a ustedes ¿no? Pero no sé, yo creo que es súper interesante y que a la hora de aplicarlo también es súper interesante. Es más, hay mucha gente que tiene mucho miedo a hacer entrevistas o hacer las entrevistas, ¿sí? O sea, ser entrevistado o entrevistador, de los dos lados. A veces que al hacer la entrevista uno puede tener sus dudas de, ok, si le pregunto algo y él me da una respuesta y no sé si esa respuesta es la correcta, cosas por el estilo. Entonces yo creo que bajar un poco, ¿sí?, a la tierra ese tipo de conceptos me parece súper interesante. Bueno, entonces para ir terminando, me fui de mambo, como decimos. Es más, me estoy quedando sin agua en el mate. Ya está fría, pero no importa. Bueno, entonces dentro de eso es que surge esta idea de los podcasts, que espero que les esté gustando hasta ahora. Lo trato de hacer lo mejor posible y lo más, digamos, rápido posible en aspecto cronográfico, ya que, por ejemplo, lo trato de hacer todos los viernes o todos los sábados, uno de esos 2 días. Este día es especial porque es un just chilling, ¿sí?, para hablar de la vida. Si les interesa estos tipos de just chilling, lo seguimos haciendo, yo no tengo ningún problema. La verdad que hablar no me falta, digamos, interés. Pero bueno, nuevamente, yo creé un canal de Discord, también pensando en ustedes. Por ejemplo, en este canal de Discord, ¿qué van a encontrar? Primero, otra gente, ¿sí? Ya hay gente suscripta. Pueden entrar. Es totalmente, obviamente, gratuito. No tienen que pagar nada. Para los que no utilicen Discord, es una herramienta para charlar, donde pueden ver diferentes canales de comunicación, desde texto, desde habla, ¿sí? Pueden crear sus propios canales. Entonces, en este momento separé algunos. Si se les ocurre otro, me lo escriben, no hay ningún tipo de problema. En este momento tenemos todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación,
Obviamente lo que es JavaScript, CSS, HTML. Tiene canales de texto para hablar de esos temas, hacer preguntas. También tiene canales de audio, por lo cual si un día tiene una duda de algo, entre en un canal. Por ahí yo lo voy a ver y me voy a meter y los voy a ayudar. Y la misma manera, otra gente. Y esa es la idea de la comunidad, ¿sí? De ser una comunidad, de ayudarnos entre todos. Porque eso es lo que hay que lograr, que nos ayudemos entre todos. Yo en este momento tengo un segundo canal, que ya lo habrán visto, se llama Minerva Community Frontend. Frontend Community. Minerva era el dios de la sabiduría, viene de ahí el nombre. Y justamente estamos tratando de hacer eso con un socio, con Juan Cruz, de crear una comunidad grande de habla hispana. En este momento la gente que más tenemos es gente de Colombia, Perú, de Argentina. Estoy tratando de que entre alguien de gente de España, está medio compliquete, pero bueno, va yendo. Así que bueno, en este momento, digamos, la comunidad esta, la que estoy ofreciendo es la de Gentleman Programming, que el nombre de Gentleman Programming no es por el bigotito, ¿sí? No es por el bigotito y el moñito, sino que es la forma de programar. Que a la hora de programar uno justamente tiene que ser un gentleman, tiene que hacer las cosas en orden, perfectas, con estilo. Esa es la idea. Entonces, hacer buenas prácticas, comentar a los métodos y cosas por el estilo, eso son buenas prácticas, ¿sí? Eso es programar de la manera gentleman, que esa es la idea. Y esto viene justamente de un día, ojalá que lo vea el stream este. Tengo un amigo llamado Marcelo que trabajaba en esta empresa, en Bellatrix, que trabajaba conmigo, y él me empezó a llamar gurú por el tema de que daba enseñanzas y cosas por el estilo, y me empecé a dejar el bigote. Antes no tenía bigote, obviamente. Más o menos hace unos 4 años que uso bigote, y cuando me empecé a dejar el bigote me empezó a llamar gurú gentleman. Y de ahí viene el nombre, de ahí empezó todo este concepto del gentleman programming, gentleman esto, gentleman el otro. Pero bueno, esto más que nada para darles un picadito ahí de mi vida, de mis cosas, de cómo llegué a donde estoy. Para motivarlos un poco también, porque esa es la idea de hoy, es más que nada motivarlos a ustedes a que vean que las cosas son complicadas de llegar, no son fáciles, no existe la herramienta mágica y la varita de blim, 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 pam, pum, sos alto arquitecto. No es así la vida. Ojalá fuera así. Yo siempre pienso en mi cabeza que puede parecer una tontería, pero me encantaría que exista la máquina de Matrix que te clava en el enchufe en la nuca, hace con los ojos y en 2 minutos dice, ya sé Kung Fu, bueno, acá, pum, ya sé Angular, listo, soy especialista en Angular, 10 segundos. Sería fantástico, pero no. Las cosas salen con esfuerzo, con aprendizaje, con entendimiento. Y yo creo que la manera de aprender por medio de una comunidad puede ser muy interesante, bueno, en temas de novedades, ahora me voy a cambiar de empresa también, dentro de poquito, hablando de cambios de empresa. Nuevamente, no es porque no me gusta mi empresa. Amo la empresa en la que estoy, pero me ofrecieron un puesto de arquitecto lead frontend developer. Prácticamente en estos momentos tienen una sola persona encargada de todo el tema arquitectónico de la empresa. Ahora se dividirían 2, yo de la parte frontend, ella de la parte backend. Y es una empresa de inteligencia artificial que utiliza redes neuronales y cosas por el estilo, por lo cual me súper interesa. Y también me dijeron que me van a ayudar en esto de management, que yo quiero aprender, y ahí voy, ¿no? Voy a eso, voy a querer aprender cosas nuevas, a profesionalizarme, a crecer. Entonces me cuadra, realmente me cuadra el cambio. Todavía no llegué a sentirme estancado donde estoy ahora, obviamente, porque la verdad que me gusta mucho la empresa y todos los días es un challenge y progreso y aprendo. Pero en este caso es un cambio bastante importante a nivel profesional, y creo que también me puede llegar a dar buenas oportunidades nuevas, ¿no? Así que bueno, nada, eso es otra de las cosas que le quería comentar. Futuramente, obviamente, se viene un podcast muy interesante que lo voy a tratar de hacer este viernes o este sábado. Vamos a programar una aplicación de cero,
de cero. La voy a programar en Angular porque es obviamente lo que yo sé. Vamos a hacer buenas prácticas, todo. Vamos a ver si dura 1 hora, 2 horas. No sé cuánto durará el podcast. Por ahí lo hacemos de a poquito. Tipo por temática. No sé. La verdad que ahí vale la pena ir viéndolo. Y después hacer la misma aplicación, pero en otro lenguaje. Hacer un React. Y acá viene la cosa. Yo sé React, pero sé algo. Lo leo y lo entiendo, no hay problema. Pero hacerlo de cero, nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar acá? Aparte, obviamente, después cuando se finalice, hacer comparativa de los lenguajes y cosas por el estilo, es cómo voy aprendiendo las cosas, ¿sí? Porque normalmente no lo sé. Entonces lo voy a ir aprendiendo con ustedes. A medida que lo voy aprendiendo lo voy aplicando. Van a ver cómo busco en Google, porque Google es tu mejor amigo. A veces tu peor enemigo, según donde busques. Pero prácticamente esa es la idea. Ver cómo aprendo, ver cómo aplico los conocimientos, ver cómo, no sé, cómo voy implementando ideas y qué ideas tengo en cuanto a las experiencias que ya tenía antes. Entonces, por ahí van a ver 2 cosas, nuevamente, que las cosas no son fáciles y que no se dan desde el vamos, así, de un relámpago. Y también van a ver cómo buscar correctamente soluciones, de qué manera aplicarlas y cosas por el estilo. Así que bueno, más o menos con esto damos finalizado el podcast de hoy. Un podcast bastante lindo, de más o menos 1 horita fue. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo, compartir un poquito experiencias, ideas, hablar un cachito. La verdad que hablar un cachito y con música chill relaja, ¿eh? Está interesante. Así que bueno, gente, nuevamente gracias por haber estado en el podcast del día de hoy. Nos vemos en la próxima y nuevamente cualquier cosa que necesiten. Arriba tienen mis cosas. Appelan92, Instagram. Gentleman Programming, YouTube. Alan Buscaglia, LinkedIn. Alan-Buscaglia, Twitter. Entren, mándenme mensajes, no tengan miedo. Yo estoy presente siempre, ¿sí? Siempre estoy pendiente ahí del celular para cualquier cosa que tengan ahí que preguntar. Así que bueno, lo que necesiten ya saben. Nos vemos. Chau.